Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Gracias a Steam y a su NES Fest, en el que nos dan muchas demos interesantes para probar, pues he podido jugar un buen rato a Hell is Us, un título que llevaba tiempo esperando y que ya os puedo decir que se ve muy interesante. La demo te puede durar sobre 1 hora y te puedes hacer una idea bastante clara de lo que te vas a encontrar en el juego completo. Yo os voy a comentar mis impresiones al jugarlo y al final del vídeo os diré mi veredicto y si creo que puede merecer la pena comprarlo. Vale, lo primero que debemos saber es, ¿qué es exactamente Hell is Us? Pues estamos ante un nuevo juego de acción y aventuras en las que será muy importante la exploración, la narrativa y el combate. Un combate que nos puede recordar a un Souls, aunque algo me dice que no tendrá esa dificultad extrema de un típico Souls-like. Seguramente no sea tan difícil, ya veremos, pero es lo que me ha parecido en esta primera hora. Vamos a disponer al principio del juego de una espada, pero poco a poco iremos encontrando otras armas, como pudieran ser lanzas o hachas. También tendremos un acompañante muy particular que nos va a ayudar en muchas ocasiones. Este sería un dron que, por ejemplo, nos va a ayudar, pues eso, a resolver puzzles o acertijos, o a traducir idiomas que no entendemos, pero que también estará a nuestro lado en los momentos de lucha. Os hablaba que otra cosa importantísima en este juego va a ser la exploración. Tenemos un mapa bastante básico y ya podemos intuir que no nos van a poner las cosas fáciles. No nos van a guiar con muchos puntos en el mapa como si fuera un juego de Ubisoft. Aquí vamos a investigar, seguir por caminos que quizás tengan algo interesante o quizás no. E iremos descubriendo mucho del entorno y del lore según vayamos encontrando estos caminos y no sigamos solo la línea predeterminada de la historia. Lo suyo es perderse un poco y así nos encontraremos con cosas, pues quizás muy interesantes. Bueno, no os he dicho de qué va la historia, pues nada más empezar el juego nos ponen una cinemática en la que se supone que nos han encerrado y estamos ante un interrogatorio en el que están usando un suero de la verdad. Contamos muchas cosas, entre ellas que buscamos a nuestros padres en un lugar llamado Adea, un sitio difícil de entrar o escapar, pero nuestro protagonista lo hizo. Pudo entrar en la zona y empezar con la búsqueda de sus padres. Una vez que la cinemática termina nos encontraremos en este lugar. Parece ser que vivimos lo que pasó anteriormente antes de que nos encontraran. Este sitio es especial, estamos ante una guerra civil, pero también existen seres terribles que viven en la zona. Criaturas como venidas de otro mundo. Lo que está claro es que son peligrosas. Durante todo el juego iremos encontrando diferentes personajes con los que podremos tener una charla como un RPG clásico. Iremos recabando información dependiendo de nuestras preguntas. Algunas serán obligatorias para seguir la historia y otras simplemente nos ayudarán a entender mejor lo que está pasando. Este punto de RPG está bien, como también el de ir encontrando diferentes armas, objetos o partes de armadura. Yo lo que he visto en esta primera hora es que este Hell is Us tiene un poco de diferentes géneros. Un combate Souls, un RPG clásico, una exploración convincente y una fuerte narrativa que te tiene enganchado a su historia. Entonces, ¿qué pienso yo de este título? Pues a mí me ha gustado, se ve chulo, los gráficos aprueban sin ser los de un mega triple A, pero están muy bien. Me gusta su historia, por lo menos el comienzo. El combate pinta bien, no sé si irá subiendo su dificultad, pero de primeras lo vi más accesible que un Soul genérico. Y mis primeras impresiones del juego son bastante buenas. Para mí, lo visto, merece la pena. Y pienso hacerme con él en cuanto salga.
que no va a tardar mucho, se supone que sale el 4 de septiembre, por lo que solo nos quedan unos 2 meses para tenerlo en nuestras manos. No he tenido problemas de optimización con la demo, con una tarjeta gráfica 2060 Super, y no puedo dar una opinión negativa del título, ni mucho menos, esperando que salga y jugarlo en su versión final. Solo me queda recordaros lo importante que es vuestro me gusta para el canal, ya que me motiva para seguir con vosotros. Hasta el próximo vídeo, gamers.